en la Universidad Nacional, hace parte del Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia y también forma parte del Grupo de Investigación en Política y Territorio de la misma universidad. Bueno, el asunto que nos convoca hoy, digamos que tendría un punto de partida, y es la crisis de 2008, porque es en este momento en el que a nivel global se experimentó un aumento desmedido de los precios de los alimentos, y hubo, después de darle mucha vuelta en términos teóricos al asunto, se han podido generar ciertas reflexiones al respecto. Nos enfrentamos ya de una manera, dijéramos, con mucho más rigor a la regulación por parte del mercado financiero y sus lógicas especulativas en términos del discurrir del sector agroalimentario. Y eso nos va a permitir, digamos, entender el discurrir de este proceso de la crisis agroalimentaria de una manera particular. En principio, lo que se viene diciendo es que es un asunto de oferta y demanda y que en ese sentido tendríamos un problema para lograr el abastecimiento alimentario para toda la población mundial. Y en ese sentido, lo que suele hacerse es un poco dejar de lado este componente especulativo que está regulando ahora mismo a este sector. Algunos datos para ponernos a tono. Para 2015, China importaba el 70% de la producción mundial para fines pecuarios. Estados Unidos y Brasil para 2018 produjeron cerca de 59.000 toneladas equivalentes en petróleo en biocombustibles. En América Latina se prevé un aumento del 50% respecto del 2016 en el consumo de etanol para el 2026. Esto vinculado a un cuerpo de exenciones tributarias para estimular ese consumo. Entre 1980 y 1910, entre 1980 y 2010, la producción mundial de cereales y oleaginosas aumentó entre el 50 y el 200% respectivamente. Y en ese mismo periodo, la producción bovina y aviar aumentó de manera sostenida 150 y 400% respectivamente. Esto un poco para dimensionar cómo el sector pecuario el sector pecuario de biocombustibles arrastra con mucha fuerza tanto la producción cuanto el consumo del sector agroalimentario. Y por último, digamos, entender que además de todo lo que ha implicado, digamos, la fase agroexportadora neoliberal en el sector agroalimentario, que es a la que nos hemos enfrentado, que propende hacia el equilibrio macroeconómico, intentando controlar los brotes inflacionarios, con un discurso eficientista en términos del sector privado respecto del público, flexibilizando los mercados laborales, reforzando el discurso de la competitividad a través de la liberalización del comercio exterior y reformando el mercado financiero para reducir la intervención del Estado. Además de esto, la financiarización del sector agroalimentario pues, ha involucrado a grandes corporaciones transnacionales y a las entidades multilaterales, estando el Estado o los Estados actuando en connivencia con esto. Entonces, dicho este pequeño contexto, le doy paso a Paola para que ella inicie poniendo, digamos, los puntos que considere pertinentes. Paola. Gracias, Sergio. Pues un saludo a todos y a todas. Empezar agradeciéndole al Grupo de Socioeconomía la invitación que me hacen y que le hacen también a Democracia Carajo para contribuir con esta discusión sobre los sistemas agroalimentarios en tiempos de coronavirus. Y a propósito de la introducción que muy amablemente nos has hecho, yo creo que es importante empezar poniendo de presente o poniendo sobre la mesa, a propósito de esta discusión, el enfoque del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, en la medida en que supera una visión mucho más restringida, como lo es la de la seguridad alimentaria,
porque además está intrínsecamente vinculado con la noción de soberanía alimentaria, que pone al centro varias cosas, entre ellas, primero, la necesidad de proteger la producción agrícola local, segundo, proteger las economías campesinas, familiares y comunitarias que hacen posible esta producción local, y también a los sujetos campesinos, pero también a los pueblos y comunidades étnicas que participan de estas dinámicas económicas, como parte también de la garantía del acceso a los alimentos, no solo en términos de su disponibilidad, sino garantizando la cantidad suficiente y la calidad en función de las necesidades alimentarias de los individuos y las comunidades, de la pertinencia cultural también de la alimentación, y poniendo un elemento fundamental, y es que estos alimentos no tengan sustancias nocivas. Entonces ahí hay una serie de componentes importantes de este derecho humano a la alimentación que a mi juicio deben acompañar y deben persistir en cualquier medida que se contemple a propósito de la garantía del abastecimiento de alimentos y de la producción de los mismos en este momento de pandemia. Hay un dato que a mí me parece importante tener en cuenta, y es que antes de, digamos, de esta eventualidad que ha sido el COVID-19, según el panel de expertos en seguridad alimentaria y nutricional, entre el 2016 y el 2018, 821 millones de personas se encontraban desnutridas en el mundo, y la mayoría de estos 821 millones están ubicados en el sur global. Y eso quiere decir, o pone presente también que el COVID puede agravar de manera muy específica esta situación, especialmente para personas pobres, para personas que habitan áreas remotas, para migrantes, para trabajadores y trabajadoras informales, así para grupos sociales que se encuentran afectados por crisis humanitarias o conflictos armados. Es decir, gran parte de la población del sur global, entre las cuales se ubica Colombia, puede verse gravemente afectada en términos de la garantía del derecho a la alimentación por el coronavirus. ¿Y esto qué evidencia? O a mi juicio, ¿qué es importante señalar de esta situación? Que el virus, que la pandemia no nos afecta a todos y a todas por igual, en tanto no nos encontramos en las mismas condiciones materiales frente al mismo. Y eso es así porque las desigualdades estructurales del sistema económico, del sistema agroalimentario mundial y en general del sistema mundo hace más gravosos los efectos del virus para las poblaciones históricamente excluidas, que son estas que ya les mencioné. Y en Colombia eso tiene un contexto bastante particular. De acuerdo con la ENSIN, el 54% de los hogares colombianos sin coronavirus, sin confinamiento obligatorio, ya presenta inseguridad alimentaria. Es decir, que sin que pasara absolutamente nada y sin que nos viéramos enfrentados a esta situación, ya 1 de cada 2 hogares estaba en situación de inseguridad alimentaria, estaba en riesgo de aguantar hambre. Eso quiere decir que con la situación del coronavirus, de la pandemia y de la restricción obligatoria o el confinamiento obligatorio, pues esta situación puede agravarse de manera dramática. Y en la ruralidad esta situación es muchísimo más grave. De acuerdo a esta misma encuesta, la inseguridad alimentaria en la ruralidad es 1,2 veces mayor que en las cabeceras municipales. Entonces, tenemos una realidad que ya de por sí es bastante difícil y que el coronavirus, por supuesto, agrava o agudiza. Y esto además está asociado a algo que ya se ha venido diciendo en distintos conversatorios, escenarios, y es la situación de la informalidad y de los procesos de precarización del trabajo, que en un escenario de aislamiento obligatorio ponen mayor riesgo de no garantía del derecho a la alimentación a las personas y familias que viven de un ingreso diario. Preocupa entonces, de todo esto que ya he dicho, que además de no contar con una renta mínima básica que garantice un nivel de vida mínimo para la mayoría de hogares en Colombia, preocupa además de esto el aumento de los precios de los alimentos. ¿Por qué? Porque las familias, si no cuentan con un ingreso adecuado, con un ingreso mínimo diario o mensual, van a reducir ante el aumento de los precios de los alimentos la cantidad y la calidad de los alimentos que consumen, lo que además puede afectar de manera muy especial o muy particular a las mujeres, porque ya se ha comprobado en varios escenarios y análisis que las mujeres tienden
a comer menos o a no comer cuando escasean los alimentos para asegurar que el núcleo familiar pueda alimentarse. Teniendo en cuenta este panorama, yo creo que son necesarias medidas que hagan posible un escenario de redistribución y de justicia material. Porque yo creo que en tiempos de pandemia, así como se debe garantizar el acceso universal a la salud, debe considerarse también un ingreso mínimo vital que incorpore justamente la garantía del derecho humano a la alimentación y a la nutrición adecuadas. Y eso, a mi juicio, implica proteger tres cosas principalmente. La primera, la producción local de alimentos. La segunda, su distribución, reduciendo intermediarios y sobrecostos. Y la tercera, el acceso y el consumo, garantizar o proteger el acceso y el consumo de estos alimentos. Teniendo en cuenta estas tres acciones que a mi juicio deben emprenderse para garantizarse el derecho humano a la alimentación en tiempos de pandemia, creo también que es importante que evaluemos qué ha hecho el gobierno y si eso que ha hecho el gobierno responde efectivamente a estos criterios. El gobierno efectivamente está actuando frente al tema del abastecimiento alimentario o de la garantía de los alimentos, pero no lo está haciendo en beneficio de los pequeños productores o del campesinado colombiano. Recientemente el gobierno nacional emitió el decreto 486 del 2020 en el marco de la declaratoria de emergencia social y ambiental, y este decreto incorpora 5 medidas que yo creo que es importante que las tengamos en cuenta. La primera es que crea un incentivo económico para productores mayores de 70 años. La segunda, faculta al Banco Agrario, a Finagro, al Fondo Agropecuario de Garantías a celebrar acuerdos de recuperación y pagos de cartera. Crea además una línea especial de crédito para pequeños, medianos y grandes productores. Habilita el uso del FONSA y finalmente, que esta es una de las medidas que yo creo hay que prestarle más atención, le permite al Ministerio de Agricultura contratar de manera directa a las organizaciones que administran recursos para fiscales del sector agropecuario. Por tiempo, solo me concentraré en tres de las 5 medidas que propone el gobierno en este decreto en particular. Frente al incentivo económico para productores mayores de 70 años, hay que decir que es un incentivo de 80.000 pesos, es decir, es solamente el 8% de un salario mínimo mensual legal vigente. Ya de por sí es un aporte bastante precario. Eso considerando que solamente 1 de cada 10 personas que habita la ruralidad en Colombia ha cotizado pensión, es decir, es una población bastante vulnerable. Tampoco es claro cuál es la periodicidad de este incentivo económico para estas personas de la tercera edad en el campo, y tampoco es claro cómo se hará llegar este incentivo a la población beneficiaria, considerando que están o bien en aislamiento obligatorio o en áreas rurales dispersas. Frente a la propuesta de la línea especial de crédito, que el Ministerio la ha llamado Línea Colombia Agroproduce, por supuesto es muy llamativa, porque no está atada como otras líneas especiales de crédito a ciertos tipos de inversión, y también ofrece unas tasas anuales por debajo de la inflación para pequeños, medianos y grandes productores. Pero eso tiene varios problemas. El primero de ellos es que está otorgando los mismos beneficios financieros y crediticios a pequeños, medianos y grandes productores, sin considerar las desigualdades en la cadena de valor y sin considerar las desigualdades y las relaciones de poder que hay entre estos actores del campo. Y en esa medida desatiende las barreras estructurales de acceso al crédito agropecuario por parte del campesinado y de pequeños productores. ¿Cuáles son esas barreras? La informalidad en la tenencia de la propiedad rural, las garantías exigidas por los intermediarios financieros o barcos de primer piso para quienes quieran acceder a estas líneas especiales de crédito, la ausencia de historia crediticia en los pequeños productores o en el campesinado, y por supuesto las dificultades logísticas para adelantar la solicitud de crédito, que se agudizan más en un contexto de aislamiento obligatorio y de restricción de la movilidad. Entonces, si no se focaliza la política, es muy probable que este tipo de beneficios que se ven tan llamativos como las líneas especiales de crédito, pues terminen siendo cooptados o aprovechados por quienes sí suelen cumplir con las exigencias del sector financiero, es decir,
aquellos que tienen mayor capacidad de endeudamiento y que pueden hacer grandes inversiones de capital. Hay otro tema que nos llama la atención bastante de estas medidas que ha venido emprendiendo el gobierno y en particular de este decreto, y es la habilitación de la contratación directa por parte del Ministerio de Agricultura a los administradores de fondos parafiscales. ¿Quiénes son estos administradores de fondos parafiscales? De acuerdo con la Ley 101 del 93, que crea un régimen especial de contribuciones parafiscales del sector agropecuario, son o administran estas contribuciones entidades privadas con ánimo de lucro representativas de la actividad gravada, es decir, los gremios. En la actualidad existen 16 cuotas, digamos, que están administradas por cada uno de estos gremios, entre las cuales se encuentran, y en esto sí quisiera llamar mucho la atención, Fedegan y todos los gremios afiliados a la Sociedad de Agricultores de Colombia, es decir, a la SAC. Es decir, que el campesinado, ni los pequeños productores, ni las poblaciones étnicas que producen alimentos se van a ver beneficiados por este esquema de compras y contratación, de compras de alimentos y contratación directa. Y es bastante grave porque además es el mercado especializado en atender las necesidades de compra de alimentos por parte de las entidades públicas, que eso involucra PAE, programas de ICBF, sistema penitenciario y carcelario, está evaluado en Colombia en cerca de 2.5 billones de pesos anuales. El Estado podría hacer compras públicas destinando gran parte de este recurso a pequeños productores, dejando de lado la intermediación y garantizando compras locales y sin mayor desgaste en estos intermediarios. Y yo creo que acá podríamos además aprovechar la capacidad que se ha consolidado en territorios PEDET, en territorios PENIS, en las ETCRs, a propósito de la implementación del Acuerdo 1 y 4 del Acuerdo de Paz. Y un ejemplo de ellos es el norte del Cauca. ¿Y por qué pongo el norte del Cauca? Primero, porque además de ser un territorio plural, intercultural, en donde encontramos población campesina, indígena, afrodescendiente, hay también una zona PEDET, que es el PEDET del norte del Cauca y el Alto Patía. Muchos de los alimentos que se producen en esta zona pueden fácilmente respaldar el abastecimiento de zonas como el sur del valle, en el que predomina el monocultivo de caña, y puede también garantizar el abastecimiento de ciudades como Cali, en la que hoy se presentan aumentos escandalosos de los precios de los alimentos en los centros de abastecimiento. En uno de los decretos que saca el gobierno, reportan variaciones porcentuales del precio de los alimentos en Cali de hasta el 142%, cosa que fácilmente podría no pasar si hubiesen circuitos cortos de comercialización y si se respaldaran a los productores y productoras de las áreas cercanas a una ciudad como esta. Entonces yo creo que fácilmente el gobierno podría usar estos 2.5 billones de pesos que emplean usualmente para garantizar el abastecimiento de sus programas sociales de alimentación en contratación directa, ahí sí, ya con estos grandes, ya no con estos grandes gremios, sino con los pequeños y medianos productores que tienen además la capacidad de hacerlo y que además están mucho más cerca de las ciudades y de los consumidores. Y teniendo en cuenta eso, creo que es necesario, ya para finalizar, no sé cuánto tiempo me he tomado, Sergio. Te quedan 3 minutos. Algunas posibles medidas, teniendo en cuenta, primero, que el gobierno nacional no está respaldando al campesinado cuando el abastecimiento de alimentos es una necesidad central, pero además, posibles medidas en clave de lo que decía al principio, es garantizar el derecho humano a la alimentación. Entonces, lo primero, creo que es fundamental el ejercicio de compras públicas, y para ello el gobierno nacional debe contemplar un porcentaje de compras muy públicas locales, que puede ser del 20, el 30, el 40% del total de compras públicas que ya adelanta, con el fin de disminuir en sus raciones, sea esto PAE, ICBF, USPEC,
la proporción de comestibles ultraprocesados que no cumplen con los requisitos nutricionales ni de pertinencia cultural que necesitan las poblaciones a las cuales se están dirigiendo este tipo de programas, que requieren además del abastecimiento de los alimentos. Es fundamental la regulación de los precios de los alimentos y eso implica contrarrestar el incremento de precios injustificados, pero también garantizar precios justos, y eso pasa por circuitos cortos de comercialización, porque si se acortan los trayectos y circuitos de circulación, se disminuye el riesgo de aumento de precios. Es fundamental también dotar de medidas de bioseguridad al campesinado y a los productores y productoras para que las cadenas de abastecimiento no se vean afectadas, y esto implica dotación de tapabocas, gel antibacterial y demás elementos que disminuyan los riesgos de contagio de los y las productoras, y también deben considerarse protocolos de bioseguridad para la mano de obra estacional, considerando primero que se viene la cosecha de café, y segundo, que se viene la temporada de siembra de muchos cultivos de ciclo corto que van a garantizar el abastecimiento de alimentos hacia agosto y septiembre. Creo fundamental también, en clave de fortalecer las iniciativas productivas del campesinado en zonas afectadas por el conflicto armado, la suspensión de la erradicación forzada y el cumplimiento también de los acuerdos alrededor del fortalecimiento de ciertos sistemas productivos en estas zonas. Creo que es fundamental también una garantía al mínimo vital de agua, porque además solamente en las áreas rurales el 15% cuentan con acceso a agua potable. Y finalmente, medidas que le garanticen al campesinado las demandas, yo creo que históricas y que se vuelven centrales en este momento. ¿Y cuáles son esas demandas? No solamente el acceso a la tierra y al territorio, sino también a los activos productivos, a la transferencia de tecnología, bueno, en fin, digamos, como a todos estos elementos que garantizan la producción local. Sería eso, como los puntos que yo pondría a consideración. Listo, Paola, muchísimas gracias. Para los que se conectaron un poco más tarde, después de la intervención de Paola sigue la de Julián Vivas, luego Daniel Castillo, y luego nos encontraremos en un espacio de preguntas, comentarios y discusión. Julián, por favor. Bueno, Sergio, muchas gracias al grupo de Socioeconomía, a Paola y a Daniel por sus intervenciones. Yo quisiera retomar precisamente con algunas de las ideas que plantea Paola, y que yo entiendo básicamente en la necesidad de poner en el centro de la coyuntura y de este debate sobre hacia dónde debemos redirigir o reformular el sistema agroalimentario colombiano. Debe estar el derecho a la alimentación, pero el derecho a la alimentación no, como bien lo decía Paola, como un problema de la oferta y del suficiente abastecimiento, sino esencialmente como un problema que está ligado a los problemas de inequidad estructural que vive el país, y también a la diversidad cultural que el país tiene. Además de eso, otro elemento que me parece también importante destacar de lo que decía Paola es pues el hecho confirmado de que las respuestas del Estado o las respuestas del gobierno a la crisis son totalmente insuficientes, y que el gobierno pues definitivamente va a terciar a favor de los intereses de los gremios. Me parece que efectivamente esto de la contratación directa con los fondos no hace parte sino de esta, digamos, historia ya que lleva varios años, en los que especialmente el Fondo Nacional del Ganado pues se ha convertido en un eje de disputa política en el que tercian pues grandes poderes terratenientes, ¿no? Podríamos decir lo mismo de la mayor parte de los fondos que administran los gremios. No todos, desde luego hay algunos fondos que tienden a ser un poco más horizontales, pero la mayoría, digamos, de esos fondos efectivamente son administrados desde la gran propiedad en Colombia, y pues digamos que me parece que este decreto
reafirma cómo el gobierno pues está atendiendo las necesidades particulares de unos gremios. No sé si me están escuchando bien, quisiera... ¿se escucha Sí, bien? fuerte, fuerte y claro. Bueno. Listo, entonces con esas dos ideas de fondo que me parecen centrales de lo que decía Paola, quisiera referirme a algunas propuestas que no necesariamente atienden a la voluntad política del gobierno, ¿no? Si ya sabemos hacia qué lado tercian las respuestas del gobierno en esta y en otras coyunturas, pues creo que lo importante de estas propuestas es involucrar también a una gran cantidad de actores que también participan en la definición de las políticas públicas. Y me refiero a, por ejemplo, los gobiernos locales, los gobiernos departamentales, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, pero sobre todo los consumidores. Creo que hoy los consumidores tenemos un papel fundamental en la redefinición del sistema agroalimentario. Entonces quisiera referirme en ese sentido a 4 o 5 propuestas básicas. Una está relacionada con precisamente la necesidad de proteger hoy la producción local, de la necesidad de mostrar cómo efectivamente el campesino cumple un papel económico y político fundamental en esa producción de alimentos domésticos. Y a propósito de eso, quisiera dejarles en pantalla la reciente encuesta de cultura política que resulta como producto de las luchas campesinas que en los últimos años pues han reclamado que el campesinado sea contado dentro de las encuestas de población y dentro de las encuestas socioeconómicas a nivel nacional, aun cuando no fue incluido pues el campesinado dentro del último censo. Sí, digamos, ya tenemos cifras que demuestran lo que sabíamos desde el año 2010 con el informe del PNUD, Razones para la Esperanza, que el campesinado pues tiene una porción muy importante de participación poblacional y también una participación muy importante en la producción. Es precisamente el campesinado el que a través de la incidencia política y de una coyuntura muy importante del año 2014 que fue la declaración del año de la agricultura familiar y posteriormente del decenio de la agricultura familiar, que en el año 2017 se logró que, digamos, en medio de esos intersticios que siempre se abren al interior del Estado, pues se produjera una resolución que tiene una gran importancia para la agricultura familiar, pero que no ha tenido la resonancia suficiente, que es la resolución 464 de agricultura campesina, familiar y comunitaria. Esa resolución es muy importante no solamente porque logra recoger dentro de un ejercicio participativo una gran cantidad de propuestas, incluyendo también las propuestas de la misión rural del año 2014, sino también es importante porque resume en buena medida algunos, digamos, de los reclamos históricos que el campesinado ha hecho. Esos reclamos se sintetizan dentro de la resolución, que como les decía es la resolución 464 de 2017, se resume en 10 ejes muy importantes. Un eje relacionado con la extensión rural, otro eje relacionado con los bienes públicos rurales, el acceso a la tierra, incentivos y financiamiento, sistemas productivos sostenibles, circuitos cortos de comercialización, mercadeo, diversificación no agropecuaria, incidencia y participación y sistemas de información. Entonces, esa resolución
Digamos que tiene una gran importancia, concreta en buena medida los mandatos campesinos de los últimos años, pero es apenas una resolución, ¿no? Hace falta un camino todavía muy largo para que esa resolución no solamente sea implementada, sino también tenga un estatus de ley. El otro tema al que quería referirme es precisamente al del crédito y al tema de la creación de una línea especial de crédito para el fomento de la producción, ¿no? Hay que tener de fondo, digamos, para cuestionar la efectividad de estos decretos de emergencia que pues realmente muy pocos productores acceden al crédito rural, ¿no? Y que lo que demuestra que menos de un 10% de productores acceda al crédito rural tiene que ver precisamente con la forma como está estructurado el sistema financiero rural, el Sistema Nacional de Crédito Agrario, que básicamente pues privatizó la banca pública y le dio el negocio a los bancos privados a través de bueno, un sistema que opera básicamente a través de tres niveles, ¿no? La inoperancia pues, de ese Sistema Nacional de Crédito demuestra también que es necesario pensar en estrategias y en alternativas que escapen a estos canales tradicionales de financiación. Y al respecto, pues ya hay andando una gran cantidad de propuestas. Una muy importante es todos esos fondos mutuales, cooperativas, que funcionan de manera local y que funcionan también a pesar de las cargas tributarias que les puso el gobierno en la última reforma tributaria. Hay también una propuesta muy interesante que es la de las microfinanzas integrales, que fue expuesta hace poco en un artículo reciente precisamente por Sergio, que muestra la necesidad de que esta idea de las microfinanzas que se ha extendido en los últimos años, pues dándole una parte del negocio a los bancos privados, pues realmente resulta insuficiente si no se piensa el acceso al crédito como una parte muy importante de una transformación integral, ¿no? De la mano del crédito debe también transformarse otros aspectos económicos y sociales de la vida campesina, como el acceso a la educación, la formación, que es precisamente lo que encierra, entiendo yo, el concepto de microfinanzas integrales. Y al respecto hay una experiencia muy interesante que es la de el crédito dirigido del programa de desarrollo rural integrado que existió hasta la década de los años 90 y que consistía precisamente en ligar el crédito con la asistencia técnica. Entonces, allí hay una gran cantidad de propuestas locales que buscan saltar este escollo del financiamiento, que hay que ver el financiamiento no solamente como un mecanismo de fomento, sino también, sobre todo, como un mecanismo de redistribución y de acceso al ingreso. La tercera propuesta sobre la que quisiera hacer un comentario es precisamente la de los circuitos cortos de comercialización. Allí hay una gran cantidad de experiencias, ferias agroalimentarias, mercados locales, mercados barriales, ventas por internet que caben dentro de esta categoría de circuitos cortos de comercialización porque se caracterizan por eliminar, digamos, esa distancia tan grande que hoy existe entre productor y consumidor. Pero allí, digamos, los retos precisamente están en que este tipo de experiencias, que existen muchísimas hoy en las ciudades, sean más visibles, cobren visibilidad y de esta forma se masifiquen. Desde luego hace falta una mayor dotación de bienes públicos, infraestructura, logística, transporte, ¿no? Que sería capaz de facilitar los gobiernos locales y el gobierno nacional, pero creo que como consumidores hoy podemos hacer mucho si
a través de nuestras redes y de nuestro consumo cotidiano, fortalecemos estas experiencias que creo que tienden a generar una alternativa a esta forma obsoleta de comercialización que es a través de las grandes centrales de abastos y de las grandes superficies. Y finalmente quisiera referirme a una instancia de participación muy importante que son los consejos municipales de desarrollo rural. Entonces, precisamente es allí en lo local en donde las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales, los gremios de productores pueden orientar hoy en día la producción y orientar sobre todo los planes municipales de desarrollo y orientar la financiación hacia proyectos y hacia sistemas productivos más sostenibles. Esta figura de los consejos municipales aparece en la Ley 160 del 94, pero ha sido siempre una figura huérfana dentro del derecho agrario, porque realmente la capacidad de los municipios para poner a andar estos consejos es relativamente baja. De manera que allí cumplen también un papel muy importante las veedurías, las organizaciones sociales, para convocar estos espacios de participación que además por ley tienen un carácter incluyente dentro de la planificación y la implementación de políticas públicas a nivel local. Esos espacios son supremamente importantes hoy en día a la hora de proteger también la producción local. Bueno, yo creo que ya me tomé los 15 minutos y dejaría ahí para darle paso a Daniel. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Julián. La gente, pues hay gente que ya ha ido poniendo algunas de sus impresiones y preguntas en el chat. Esa puede ser una vía. Evidentemente, estas son las que primero pondremos en la discusión. Pueden seguir haciéndolo así o pueden esperar al momento de las preguntas. Damos paso entonces a Daniel Castillo. Daniel. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Básicamente, yo quiero hacer una presentación de 3 puntos centrales. 1, hablar un poco del contexto nacional de la situación agroalimentaria en el país. Seguido de eso, los impactos que tiene el confinamiento de esta situación de pandemia, de la COVID-19. Y tercero, hablar un poco sobre reflexiones y propuestas frente a la situación. Entonces, en el marco del contexto nacional, comentar un poco, y voy a tratar de no repetir lo que han dicho mis compañeros el día de hoy, comentar un poco que el país se encuentra hoy en una crisis fiscal, que estamos ante un pago de deuda de alrededor de 73.000 millones de dólares y que eso limita un poco el presupuesto general de la nación. Sobre eso, decir que esa crisis fiscal está regulada por medio de una estabilización macroeconómica que viene en la Constitución, que se llama la regla fiscal. Y la regla fiscal limita el presupuesto general de la nación al decirle al gobierno nacional que obligatoriamente tiene que hacer pago a esta deuda pública. De lo contrario, las agencias calificadoras de riesgo a nivel mundial pueden sancionar al país, bajarle la calificación y por tal motivo no poder acceder a créditos de carácter internacional. En el marco de esa crisis fiscal, el país ubica su situación agroalimentaria. Entonces, ¿qué puntos considero yo que no se han tratado y se deben tratar? 1, hay un paradigma sobre cómo entendemos lo alimentario, y lo alimentario se entiende a través de los marcos institucionales o el discurso de Estado, y ese discurso de Estado está implícito en ese COMPES 113 de 2018, que es la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que básicamente es una agenda muy parecida a la Agenda de Naciones Unidas. Y de una u otra forma, esa agenda no ha logrado resolver la situación agroalimentaria en el país y la situación sobre todo de inseguridad alimentaria. Entonces, en su momento,
Paola hablaba de los datos del ANSIN y quiero volver al ANSIN compartiéndoles pantalla para mostrarles un poquito cómo son esos datos. Entonces yo no sé si todos ya en este momento alcanzan a ver mi pantalla. ¿Sí se alcanza a ver? Ya, ahora sí, ya se está ¿Sí? viendo. Ok, listo. Bueno, entonces esa ANSIN dice varias cosas. Esa ANSIN básicamente lo que me dice es que en el país, de 2 personas, una está aguantando hambre o una tiene una situación de inseguridad alimentaria en su hogar. Pero se pone más compleja esa situación si usted, señor o señora, vive en Putumayo, vive en Sucre, vive en el Cauca, porque esa situación de inseguridad alimentaria no llega al 54%, sino asciende al 73%. O sea que de 10 personas, 7 están aguantando hambre o tienen situaciones que afectan su seguridad alimentaria. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero mostrarles esta presentación de los resultados del ANSIN, y es que la cosa se pone más compleja si usted primero es mujer. Si usted es mujer y vive en la costa atlántica o en la región de la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Si usted, aparte de ser mujer y vivir en esas regiones, es indígena. Y aparte de eso, tiene recursos bajos. Su situación de inseguridad alimentaria va a ascender siempre por encima del 70%. Entonces, con eso, entender que en este país realmente hay una situación problemática de seguridad y soberanía alimentaria. Aquí les voy a cerrar un momento la pantalla para cuestionar un poco cómo se mide esta seguridad alimentaria. Esta seguridad alimentaria se mide por medio de la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria, ELSCA. Básicamente es una encuesta, y esta encuesta consta de 15 preguntas, y esas 15 preguntas básicamente es preguntarle a usted si ha tenido dificultades para conseguir ciertos tipos de alimentos, si en los últimos 3 meses alguien de la familia se ha acostado sin comer o no ha podido acceder a más de 3 tiempos de comida durante el día. Y con eso lo que quiero decir es que esa forma como se está midiendo aquí el hambre es una forma realmente muy poco precisa y más ahorita en tiempos de pandemia. Entonces, la seguridad alimentaria en el país gira dentro de un discurso, de una política pública atada a Naciones Unidas, que deja por un lado temas como la producción de alimentos, temas como el manejo de las importaciones, temas como la situación indígena, ¿sí? Y revela escandalosas cifras. Esa revela cifras escandalosas en la situación de lactancia materna, en el aumento de la obesidad en el país, en el aumento de la inseguridad alimentaria en la población indígena. Por otro lado, la respuesta del país a eso son una serie de programas sociales y programas sociales basados en la focalización. Entonces se focaliza el derecho a la salud, se focaliza el derecho a la educación, se focaliza el derecho a la alimentación, se focaliza el derecho a la vida. Entonces ya ustedes conocen estos programas como programas Familias en Acción, que maneja un presupuesto alrededor de 7 billones de pesos, Jóvenes en Acción, los despliegues territoriales del ICBF, ¿sí? Los despliegues territoriales de entidades como la Secretaría de Integración Social. Por poner un ejemplo, el programa Bogotá Te Nutre, que es el programa de comedores comunitarios, maneja un presupuesto alrededor de 874.000 millones de pesos. Es una gran cantidad de dinero que giran estos programas de focalización, pero que a la larga no se materializa en cambios de la situación en seguridad alimentaria, porque como se mostraba, tanto la ANSIN 2005 como la 2010, como la 2015, pese a que no se pueden comparar muy bien, muestran que los cambios en inseguridad alimentaria en el país no son significativos. Estas políticas no están funcionando, estas acciones de Estado no están funcionando. Por otro lado, frente a la situación actual del país, vuelvo a compartirles pantalla porque quiero mostrarles un documento que es bastante valioso para el país, que se llama la hoja de balance de alimentos. Y esa hoja de balance de alimentos básicamente es un indicador o una forma de medir la dependencia alimentaria y la disponibilidad de alimentos en el país. ¿Con cuánta comida cuentan los colombianos y las colombianas? Y dentro de eso salen datos curiosos, por ejemplo, que el 36% de los cereales en el país se importan. Todavía no vemos la pantalla. Voy a compartirles la pantalla, qué pena con ustedes. Listo, entonces aquí está esta hoja de balance de alimentos. ¿Sí la ven?
¿Sí se puede ver mi pantalla? Discúlpame. Sí, sí. Se alcanza a ver mi pantalla. Básicamente, esto es una de las múltiples tablas que me bota la hoja de balance de alimentos. Y entonces me dice, y los nutricionistas siempre hablamos de recomendaciones dietarias o recomendaciones de ingesta. Entonces, la recomendación de ingesta es que usted, señor o señora, al día más o menos, en teoría, debería consumir unas 2.300 calorías. Pero el país cuenta con alrededor de 3.000 calorías para que usted se consuma. O sea que sí hay comida en el país, sí hay distribución y sí hay disponibilidad de alimentos en el país. Y datos curiosos, por ejemplo, los carbohidratos. Nosotros estamos llegando a un nivel de que cubrimos nuestro 100% de necesidad y 50% más. Con eso lo que quiero decirles básicamente es que en el país tenemos la capacidad de alimentarnos todos los colombianos y colombianas y aparte alimentar a otra mitad de un país parecido al nuestro. O sea que si hay capacidad para alimentar a 50 millones de colombianos, hay capacidad casi para alimentar unos 75 millones de colombianos. Ese es un dato bastante grueso que podría desmenuzarse un poquito más, pero lo que les quiero decir con esto es que la hoja de balance de alimentos me está botando datos que en verdad el país cuenta con la capacidad para alimentar a nuestras poblaciones. Entonces, ¿por qué hay problemáticas de inseguridad alimentaria en el país? ¿Por qué hay niños muriéndose de hambre en La Guajira? ¿Por qué departamentos como Boyacá, como Pasto, que son despensas de alimentos, tienen problemas de inseguridad alimentaria en su infancia? La cifra de desnutrición global y aguda en indígenas, según la ANSIN, asciende al 29%, 30%. Es realmente altísima. Por otro lado, comentarles un poco que la situación alimentaria del país también gira en torno a centrales de abastecimiento. Entonces, ustedes han escuchado estas centrales de abastecimiento como la central de abastecimientos de Bucaramanga, de Medellín, sí, Corabastos en Bogotá, y estas centrales de abastecimiento hoy ejercen un control económico, hegemónico y de carácter especulativo sobre la producción y la disponibilidad de alimentos en el país. Entonces, si ustedes revisan, Corabastos maneja algo que se llama el boletín de precios, y ese boletín de precios controla a cómo yo le compro a usted como productor, como campesino, como campesina, pero también a cómo le vendo al intermediario o al consumidor final. Y eso también está regulado por una empresa sumamente privatizada y por un plan macro de abastecimiento a nivel distrital, en el caso de Bogotá, que realmente lo que hace es favorecer estas mafias de intermediarios que hay en el país. Entonces, por ahí mis compañeros estaban hablando de cómo se ha especulado con los alimentos. Yo la semana pasada veía una noticia de que la libra de alberja estaba oscilando en 16.000 pesos, sumamente alta. Y para terminar el contexto nacional, pues estamos hablando de un país en conflicto armado, donde el acuerdo de paz lleva más o menos el 20% de implementación, no se ha implementado absolutamente nada, y sí tenemos 170 excombatientes asesinados. Eso más o menos es como vive la situación agroalimentaria del país antes de la pandemia. Ahora, ¿qué pasó con la COVID-19 y con los impactos que ha tenido? Entonces, al día de hoy, el Ministerio de Salud hablaba de que las cifras que tenemos son cifras de hace 14 días, que realmente no tenemos cifras exactas de los contagios y de las muertes en COVID-19. Hoy hablaban de 54 muertes y 2.054 contagios, pero son cifras, nuevamente digo, que no son exactas. Cuestionar un poco el origen de esta pandemia, ¿no? Yo la verdad no me presto para estas teorías un poco conspirativas sobre cómo se originó la pandemia, pero sí creo que hay un componente geopolítico sobre el manejo que se le ha dado a la enfermedad y el manejo que se le ha dado a los escenarios de confinamiento. Frente a eso, pues decir que hay una seria devaluación del peso colombiano, ¿sí? Hay unos serios impactos en la producción de hidrocarburos en el país. Estamos hablando de que el dólar ahorita está ascendiendo a 4.000 pesos y que el barril de petróleo bajó. El barril de petróleo gira en $33 y curiosamente Colombia en estos días, no sé si se dieron cuenta, le giraron un desembolso por $250 millones por parte del Banco Mundial para hacer frente al COVID-19. Entonces, tras de que tenemos una deuda gigante, una deuda externa gigante que nos regula nuestro presupuesto general de la nación, nos seguimos endeudando para hacer frente a esto. Eso por un lado. Por otro lado, los impactos sociales del confinamiento. Entonces,
pues recomendar un texto de Bonaventura de Sosa que hablaba sobre estos impactos sociales. Y él decía más o menos que hay unos grupos sociales que se encuentran mucho más impactados en este confinamiento. Uno, las mujeres, por su calidad de cuidado, muchas de ellas conviviendo con la persona que las violenta. Dos, estos trabajadores informales, estos trabajadores precarios que viven del día a día, que nosotros en el ergo neoliberal llamamos independientes, autónomos, quienes habitan la calle, ¿sí? Quienes viven en la calle todos los días, quienes no tienen dónde confinarse. Estas personas que viven en las periferias de las ciudades, en las favelas, en los barrios limitantes de las ciudades, que realmente allá no llega el acueducto, no llega la luz, no llega el teléfono, no llegan los servicios básicos, no llega gran parte de la seguridad pública, entonces mucho menos pues se puede exigir un confinamiento, y ustedes se han dado cuenta cómo ha estado Bosa y Soacha y Suba en estos días. Todos estos campos de refugiados, de internados en el mundo, Bonaventura de Sosa define muy bien cómo se ven impactados estos grupos sociales frente al COVID-19. Por otro lado, decir que aquí en Colombia el conflicto armado pues se ha alborotado un poco, aprovechando que la gente está confinada. Entonces yo no sé si ustedes vieron esta situación de el resguardo Pichícora en Verachamí, en el Chocó, que producto de enfrentamientos entre el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia tuvieron que desplazarse. Y en esto también quiero tocar que hay impactos nutricionales. Entonces, ahorita estamos en el tema de la campaña de las banderas rojas. Entonces, banderas rojas, si mi hogar realmente pasa una situación de hambre, que demuestra que hay una urgente asistencia en salud y nutrición que necesita ese hogar, y que sobrepasa esas lógicas de focalización que ha tenido gobierno nacional. Por otro lado, quería comentarles un poco el caso de los Nukak Maku o de los Nukak Bakap, que he trabajado pues en mi tesis de grado de maestría, que es una población que tiene protección bajo corte constitucional por riesgo de desaparición física y cultural, y que a pesar de eso sí ha tenido que regresar o retornar obligado a la selva, porque su contacto con la población colona es bastante riesgoso en una pandemia. La población Nukak, cuando se contactó hacia el año de 1980, giraba alrededor de 3.000 personas, y ahorita no son más de 600. Y de esas 600, pues viven en condiciones de indigencia, en condiciones de insalubridad, en condiciones de inseguridad alimentaria, y que han tenido que retornar a la selva, lo que no hicieron 30 años de programas sociales, pero han tenido que retornar a la selva totalmente solos. Y resulta que es que en la selva no está solo su alimento, sino que también están los grupos armados, los actores armados que los desplazaron y que los violentaron. Por otro lado, en el tema nutricional, decir que la población esté confinada en un espacio intramural también es un espacio obesogénico. Entonces, tras de que el Lancin me bota datos de que la población colombiana crece en términos de obesidad y sobrepeso, el espacio intramural da lugar a eso, y no hay una respuesta, digamos, frente a eso por parte del gobierno nacional y de las entidades de salud. Nadie se ha preocupado por el estado de salud de los agricultores y de las agricultoras, de quienes nos abastecen de alimentos, y ahora el gobierno nacional saca un decreto 444 que lo que hace básicamente es, en vez de usar ese estado de emergencia para levantar la regla fiscal, lo que usan es ese estado de emergencia para coger mano del fondo pensional. Entonces, el Fondo Nacional de Pensiones, casi el 80% de la financiación de la emergencia va a salir de ese fondo. O sea que estamos atacando básicamente el ahorro de los colombianos y las colombianas. Para no quitar más tiempo, ¿cuánto me queda? Qué pena contigo. Cerrando. Listo. Para no quitarles más tiempo, quiero hacer unas propuestas muy, muy rápidas y unas reflexiones frente a eso. Primero, yo creo que la pandemia no es una crisis, que el país ya vivía en crisis, y viene de una crisis fiscal y una crisis alimentaria y una crisis de salubridad y una crisis de conflicto armado, ¿sí? Y más bien pensarnos este tema de pandemia y este tema de confinamiento como una oportunidad, y una oportunidad para transformaciones en nuestra perspectiva alimentaria, en lo social, en lo político, en lo ambiental, en lo cultural, ¿sí? Un poco pasar de esa noción del derecho humano a la alimentación, si es que solo los humanos tenemos derecho a la alimentación y a la seguridad y soberanía alimentaria,
a temas un poco más discutidos en lo local y en lo territorial, como la autonomía alimentaria, como la justicia, como la soberanía, ¿sí? Los NUCAG hablan de algo muy bonito que se llama la reciprocidad, ¿sí? Y en la olla siempre se guarda algo. Entonces, si estas personas que realmente se ven mucho más impactadas por el confinamiento tienen acceso a alimentos, no por caridad, sino por un ejercicio de solidaridad, también como colombianos. El llamado gobierno nacional claramente a la excepción de la regla fiscal, si no podemos pagar deuda pública en una situación de emergencia, no podemos seguir teniendo un gasto militar tan alto en una situación de emergencia, ¿sí? Encuentro imperante una evaluación y reformulación minuciosa de esos planes macro de abastecimiento en las ciudades, una inversión al sector agropecuario nacional, como ya lo mencionaban mis compañeros, con todo este tema de los circuitos cortos de comercialización. El tema de la virtualización de la educación ha sido muy, muy difícil, pero hay que seguirle trabajando como gobierno y como sociedad, porque la educación no deja de ser una herramienta liberadora. Una inversión prioritaria al sector salud, sobre todo por las condiciones de bioseguridad. De aquí estamos hablando que hay médicos que han tenido que renunciar porque no tienen para un tapabocas, porque el hospital no les da esos implementos básicos. Nuevamente salen a relucir estas medidas económicas keynesianas. Entonces el Estado como empleador de última instancia, hay una cifra de desempleo altísima en el país, y más si eres joven y más si eres mujer. Entonces, el Estado como empleador de última instancia, y esa propuesta que ha salido últimamente muy, muy discutida de renta básica, ya lo mencionaba Paola, con la renta básica, pero que también incluyera los temas de alimentación, de servicios públicos, de arrendamiento, de telecomunicaciones, que al final nos prometieron una cosa, pero nos dijeron que no. En estas asistencias alimentarias también se debe considerar el tema de asistencias en aseo personal y en aseo básico, porque es que resulta que le damos un mercadito a la gente de pasta, arroz y atún enlatado, pero no pensamos en cómo esa persona se va a lavar las manos, cómo lo va a cocinar, ¿sí? Cómo va a hacer, digamos, a eso. La invitación a las organizaciones público-privadas a crear estrategias de bioseguridad, pues para las personas que sí o sí tienen que estar en la calle, pero de una u otra forma, mientras no conozcamos bien cómo funciona el virus y cómo tratarlo, yo no apoyo el tema de levantar la pandemia, de levantar el confinamiento, perdón, sino simplemente si hay unas personas que sí o sí, por producto de su vivencia del día a día o producto de su trabajo, tienen que salir y necesitan unas condiciones mínimas de bioseguridad. ¿Listo? Por otro lado, termino con que un poco hablar de que estos programas asistenciales de mercados que se están entregando, pues cuenten realmente con acuerdos logísticos para compras locales. Todo esto que hablamos de gestión social del programa de alimentación escolar, del despliegue de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, de ICBF, que cuenten con unos acuerdos logísticos para que se pueda involucrar al campesinado y al pequeño y mediano productor de alimentos. Termino con eso y muchas gracias. Doy paso pues al resto de la tertulia. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a Paola, a Julián y a Daniel por sus intervenciones. Ya se han puesto en el chat algunas preguntas o aportes. Santiago González plantea una discusión con Julián, eso para que lo vayan teniendo en cuenta, para hacer una ronda de preguntas y que ustedes vayan respondiendo a la ronda de preguntas. Santiago González dice que los consejos municipales de desarrollo rural han demostrado que están politizados y que hasta ahora son pocas las experiencias exitosas. Valerín López se refiere a que dice que la hoja de balance no discrimina entre las importaciones y la producción nacional. Solo Daniel Bernal además dice que... Perdón, la profe Elizabeth ya aclaró el punto sobre eso, porque era también en sentido de pregunta mi comentario. Ah, bien, perfecto. Julie Bustos, yo quisiera aportar a la propuesta de Paola. Es importante hacer un llamado a la flexibilización de las políticas públicas en términos de asistencia alimentaria. Nunca se van a establecer circuitos cortos o directos de comercialización con los y las campesinas, puesto que las políticas son contradictorias.
Todas contemplan el 20% de la compra local, pero muchas veces se desestima la inclusión de las asociaciones y cooperativas rurales si no cumplen con estas características. Bien, hasta ahora vamos en esta. Les pido que vayan tomando nota para que se vayan pronunciando al respecto y abrimos la primera ronda de preguntas. Les pido por favor que vayan pidiendo la palabra en el chat, por favor. ¿Quién tiene alguna intervención? ¿Puedo de pronto preguntar? Claro que sí, dale. Ya que inicié o no inicié, pues estaba en el chat a raíz de lo que Daniel comentó. De pronto él no lo especificó por términos de tiempo y pues también es una duda, ¿no? De conocer la estructura y cómo se planifica la hoja de balance de alimentos como indicador para medir la dependencia alimentaria, si la mide de alguna manera, que la profe Elizabeth Baloyes incluyó un punto en que aclara, entonces como para que ampliar eso, porque pues también con el COVID-19 se están reacomodando las relaciones globales y locales y pues pensarse esa dependencia y cómo medirla para saber en términos certeros, bueno, de esas calorías per cápita que nos hablaba Daniel, de si provienen de carbohidratos o proteínas, bueno, cuáles serían las que Colombia tiene de manera soberana dentro de los límites del Estado-Nación y con cuánto contamos en términos de importaciones y qué tipo de importaciones, porque pues hay que pensarse también. No sé si alguien sabe cómo están la producción, la comercialización de importaciones. Si eso se está viendo afectado, porque sí hay muchas preguntas alrededor de eso, y pues lo que nos han dicho formalmente es que pues hay abastecimiento, ¿sí? Hay un abastecimiento controlado, pero bueno, habría que ahondar también cómo están esos países en términos de producción de los que nuestras importaciones dependen. Bien, perfecto. Paula Caicedo tiene una pregunta. Paula. Hola, buenas noches para todos. Sí, tenía una pregunta para Julián, dado que en su intervención tocaba el tema de los consumidores. Entonces, yo había escrito aquí en el chat pensando un poco pues en el marco de los actores del sistema alimentario, pensando un poco en ese consumidor que finalmente somos todos. Entonces yo quería saber, Julián, ¿tú cómo ves la actuación de este actor en términos de lo hacemos como ciudadanos o como consumidores, entendiendo las diferencias que hay entre uno y otro concepto? Pues en el marco de lo que significa también en la relación con el Estado, si lo hago desde una perspectiva de mero consumo o más en términos de ejercer mi ciudadanía en lo alimentario. Bien. Gracias. Cristian Murcia tiene la palabra. Cristian. Bueno, sí, esta pregunta va un poco para los tres ponentes y va orientado también a las discusiones que se hicieron en el marco del panel de expertos de la FAO hace 2 semanas y ponen en un documento explícitamente en sus conclusiones la necesidad de volcar de la producción nacional específicamente a la producción local. No se atreven a transitar a un modelo económico relacionando la soberanía alimentaria por las implicaciones que tiene esto en la globalización, pero sí lanza, digamos, de cierta manera esa ruptura con el paradigma de la globalización como la salvación en términos de la alimentación. Entonces la pregunta es, ¿qué elementos de esta coyuntura pueden dar tránsito a consolidar procesos de alimentación mucho más localizados, mucho más anclados a circuitos cortos de comercialización en el marco de las políticas tanto agrarias como alimentarias para el caso de Colombia? Perfecto. ¿Alguien más? Ana María, dale. Hola, buenas tardes. Yo escribí mi pregunta, pero no se ha leído, entonces la leo. ¿En qué medida se considera que una transformación hacia una dieta basada en vegetales, por lo menos por parte de las personas que vivimos en la ciudad,
puede aportar a la soberanía alimentaria y a la lucha contra el calentamiento global y a la garantía aún a los derechos humanos para la alimentación y la nutrición que la profesora estaba comentando al principio. ¿Se escuchó la pregunta? ¿Puedes por favor repetirla? Es que no se escuchó bien. Sí, ¿me escuchas bien ahí? Ya, ahora sí. Vale. ¿En qué medida la transformación de hacia una dieta basada en vegetales puede aportar a la soberanía alimentaria, a combatir el calentamiento global y a garantizar los derechos humanos de alimentación y nutrición? Sergio, no sé si pueda hacer un comentario precisamente sobre esa última pregunta. Sergio. Bueno. Vamos a terminar esta primera ronda de preguntas. Bueno, vale. Y entonces ahí les doy la palabra a todos para que podamos estar un poco más organizados. Fabián Montejo dice, es clara la responsabilidad que debe tener el Estado con la cuestión alimentaria, pero también es claro que el Estado se configura para los intereses de unos pocos. Así pues, en medio de la pandemia y de cara al posible aumento de los precios de los alimentos derivado de la dependencia de la importación de agroinsumos, ¿qué estrategias se van construyendo desde lo local? Bien, yo creo que por aquí podemos ir cerrando la primera ronda. Entonces, lo que invito a que los ponentes se expresen en el mismo orden. Entonces, que inicie Paola, que siga Julián y que culmine Daniel. La idea es que más o menos cada uno se tome unos 5 minutos para responder en atención a que podamos hacer una nueva ronda de preguntas. Paola. Ya, bueno, frente al comentario que hacía Julie a propósito de las dificultades que existen frente a las compras públicas de alimentos, es cierto, pero yo creo que ya, digamos, la misma emergencia social y económica habilita a considerar medidas que exceden las posibilidades del escenario en condiciones habituales. Ya la contratación directa es una medida que no ocurre en escenarios habituales y que ha sido un escenario de disputa frente a este tema. Entonces, creo que si se habilitó la contratación directa con estas grandes plataformas y con estos fondos que administran recursos para fiscales del sector agropecuario, creo que se pueden hacer excepciones con los pequeños productores de alimentos. Y esto considerando las capacidades adquiridas que ya tienen muchos de ellos en el marco, como lo decía en mi intervención, de la implementación del punto 1 y 4 del Acuerdo de Paz, por ejemplo, de las áreas PEDER, en donde ya se ha hecho una inversión importante en las dinámicas de organización o de administración de muchas, no solamente de ciertos sistemas productivos, sino de organizaciones solidarias y comunitarias dedicadas a la producción de alimentos. Entonces, creo que podría aprovecharse esta capacidad que ya está para que el Estado, en el marco de un escenario especial y excepcional, pueda adelantar este tipo de cosas. Hay que considerar también que ya hay un camino recorrido y que incluso existe un proyecto de ley que fácilmente puede dar indicaciones de cómo hacer esta contratación, de cómo vincular al Estado con pequeños productores, que podría considerarse para implementarse en la política pública. Y ahí diría algo sobre que me gustaría poner de presente, y es que es necesario que el Congreso empiece a funcionar no solamente para hacer control político a las medidas que ya se están tomando, sino justamente para tomar medidas desde el legislativo. Y eso implica no solamente, por ejemplo, aprobar este proyecto de ley que está en curso de compras públicas por parte del Estado, sino también de generar una reasignación del gasto fiscal que beneficie este tipo de iniciativas que estamos conversando. Por eso, Ahora, que menciones el proyecto de ley, que menciones cuál es el proyecto de ley. Si no estoy mal, es el 130, ya preciso bien el número del proyecto,
Listo, en Pero el sí chat. quiero hacer énfasis en la idea de la necesidad del funcionamiento del Congreso para una reasignación del gasto fiscal que tenga en cuenta, insisto, la garantía del derecho humano a la alimentación, pero que fortalezca estas propuestas de las cuales hemos venido conversando. Frente al tema de los precios, el gobierno incluso ya contempló un mecanismo de regulación de precios, pero es chistosísimo y creo que podríamos conversarlo, porque para regular el precio de un solo producto agropecuario habría que pasar antes por Fiscalía, por la SIC, por una serie de instancias burocráticas que harán muy difícil que efectivamente se haga el control de precios. De ahí que sea tan importante lo que menciona Julián a propósito de cómo nosotros mismos, desde los ejercicios de acción colectiva, de la autonomía, etcétera, buscamos espacios que acorten la relación o que la hagan más directa entre consumidores y productores, aprovechando también que ya existen una serie de escenarios sociales que vienen pues, dinamizando esta posibilidad. Sería eso, como mientras tanto. Listo, Julián, dale, más o menos, 5 minutos más o menos. Había una pregunta también inicial que hacía Ruth, que veo, y es a propósito de la disponibilidad de abastecimiento, y creo que pues, lo que queda claro de la presentación que hace Paola es precisamente que el problema, y también Daniel, ¿no? Que el problema no es de oferta, es decir, hay una oferta suficiente que sería capaz de garantizar la seguridad alimentaria, pero que el problema es precisamente las inequidades que se expresan en la demanda de estos alimentos. Eso para decir también que las importaciones de alimentos, que es otro tema que se discutía ahí en el chat, pues expresan precisamente como la crisis del sistema agroalimentario, que desde luego no viene de este momento, sino es una crisis, digamos, estructural e histórica de esta forma como está organizada la agricultura, y es que el país, pues más o menos la cifra es que el país importa entre 9 y 15 millones de toneladas de productos básicos anualmente. El año pasado creo que esa cifra estuvo en los 14 millones, pero no estoy seguro, digamos que oscila en esos valores. De esos 14 millones, digamos, cerca del 70% lo constituyen granos y forrajes. Bueno, básicamente se importan bajo la figura de cereales, pero la mayor parte de esos cereales, a excepción del trigo, son utilizados para alimento bovino o porcino. De manera que allí pues hay una contradicción. Importamos el alimento de la proteína que nosotros producimos con un costo ambiental altísimo, ¿no? Imagínense pues la huella ecológica de la importación de torta de soya que va a producirse para producir la carne que consumimos pues con el ganado que está estabulado, ¿no? Que se produce de forma estabulada. Pues de manera que eso tiene que ver un poco con lo que preguntaba, creo que Paula, y es cómo la composición de la dieta pues definitivamente transforma el sistema agroalimentario, ¿no? Y es precisamente allí donde el consumidor pues, juega un papel fundamental. Desde luego, la categoría de consumidor pues hace referencia a un papel casi que exclusivamente económico, pero pues definitivamente el papel del consumidor no es solamente económico, aunque ciertamente es fundamental, es digamos el dinamizador del proceso de producción, y por eso también se habla en buena medida de un prosumidor, es decir, de un consumidor que en buena medida activa el proceso de producción. Esa es una dimensión del concepto de prosumidor, de que el consumo y la producción están íntimamente atadas. Y la última cosa es en relación a los consejos municipales de desarrollo rural, pues efectivamente son espacios politizados, y creo que la pregunta apunta
a decir que están cooptados por los partidos políticos tradicionales, pero definitivamente eso tiene que ver pues con el reflejo de la política, de cómo es la política local, ¿no? Y cómo el reto de las organizaciones sociales, de los procesos de incidencia política consiste en ganar esos espacios de participación que han sido vistos solamente como espacios burocráticos en los que el consejo o los amigos de quienes están dentro del consejo ganan cuotas burocráticas o ganan influencia sobre ciertos negocios. Pues desvirtuando el papel que tiene esto dentro del ejercicio participativo de definición de la producción local. Yo sigo creyendo pues que son espacios de participación muy importantes que lastimosamente pues no han sido aprovechados de la forma como deberían hacerse, y precisamente allí está el reto de las organizaciones sociales en lo local. Listo. Listo, Daniel. Bueno, yo recogí 4 preguntas, espero responderlas. Voy a compartirles pantalla nuevamente, un poco la claridad que hacía la profe Elizabeth Baloyes sobre la hoja de balance. Insisto en que la hoja de balance es un instrumento que no ha sido valorado de la forma que debería hacerlo, porque la hoja de balance de alimentos, a pesar de que, claro, en efecto no tiene una revisión crítica sobre la dependencia de alimentos, sí nos bota datos importantes, y si yo en un lenguaje muy positivista quisiera medir la soberanía alimentaria, la podría medir por medio de la dependencia y por medio de lo que me reporta la hoja de balance de alimentos. Yo no sé si ustedes ya están viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Listo, entonces la hoja de balance de alimentos, como decía la profe, nos permite sacar algo que se llama la tasa de dependencia de importaciones, TDI, y la tasa de autosuficiencia. ¿Cómo se sacan estas tasas? La TDI es las importaciones sobre las mismas importaciones más la producción más las exportaciones. ¿Cuánto dependemos? ¿Y cuánto nos podemos autoabastecer? Sería la producción sobre las importaciones más la producción más lo que sale, más las importaciones. Por ahí Valerín preguntaba que si la hoja de balance o qué instrumento me ayuda a medir la producción nacional para saber cuánta comida hay en el país. La hoja de balance también bota datos muy precisos sobre eso. Por ejemplo, les quiero mostrar aquí, por poner un ejemplo muy rápido, porque la hoja de balance es muy grande, la hoja de balance me va a botar el nombre del producto, la producción que hay, las importaciones de ese producto, cuánto se importa en términos de toneladas o en términos de unidades de medida, kilogramos, eso que creo que según entiendo son toneladas. Exportaciones, el suministro disponible, cuánto se utiliza para animal, que por ahí decía Julián un poco eso, cuánto se usa para semillas, cuánto se usa para la industria y cuánto queda para el consumo humano. Es bastante completo el documento porque me bota datos exactos sobre eso. ¿Dónde más puedo encontrar documentos del orden de la producción nacional? En las estadísticas agropecuarias que tienen todos los municipios, muy juiciosamente, y sus secretarías de desarrollo económico deberían tener estadísticas agropecuarias de cuánto produce. Y el Ministerio de Agricultura, según entiendo, saca un boletín anual sobre las estadísticas agropecuarias del país. Decir un poco que, claro, por ahí decían en los comentarios que la hoja de balance no se revisa de forma crítica, claramente no se hace, es un discurso estatal, no lo olvidemos, es un discurso atado a la agenda de Naciones Unidas, y que tampoco valora el acceso. Claro, la hoja de balance lo que nos mide es la disponibilidad de alimentos que hay en el país, cuánta comida tenemos. Si yo quiero evaluar el acceso, tengo que usar otras herramientas. Dentro de esas, podríamos evaluar una canasta básica de alimentos por región, por municipio, por departamento. Eso podría ayudarnos, otros tipos de instrumentos. Valerín preguntaba que si en la cuarentena hay forma de medir la dependencia. No, es muy difícil medir la dependencia. Yo creo que sí
sí crece la dependencia, sí crecen las importaciones, pero todo esto pues con la advertencia que hablábamos de todo el tema de la regla fiscal, de todo el tema del crecimiento del dólar y de cómo eso impacta las importaciones. Frente a la pregunta que hacía Julie, yo hablaba de que se necesitan unos esfuerzos logísticos para el tema de las compras locales, para que esos esfuerzos logísticos realmente dieran reconocimiento a los pequeños y medianos productores, pero así como hay un esfuerzo logístico, también tiene que haber un esfuerzo por parte de la regulación higiénico-sanitaria en el país, porque es que resulta que el primer problema, y como muy bien lo mencionaba Julie, para que los pequeños y medianos productores accedan a vender sus productos en las compras locales de los programas de focalización, es que tienen la barrera de las condiciones higiénico-sanitarias que le pide el país. Entonces, así como flexibilizamos el empleo, pues deberíamos flexibilizar un poco ese tipo de medidas que atentan contra la autonomía y la soberanía alimentaria. Frente a la pregunta de la dieta vegetariana, yo pienso que pues todos nos hemos dado cuenta que en redes sociales el país y el mundo, la naturaleza está respirando producto de este confinamiento. Yo pienso que el confinamiento sí ha sido una oportunidad para el mundo y para el medio ambiente y para la naturaleza y los seres vivos, y lo vemos cómo se ha despejado la bahía de Cartagena, cómo se ven las mantarrayas en Costa Rica, cómo, o sea, esas respuestas de la naturaleza son realmente valiosas para decirnos qué pasa cuando los seres humanos frenamos el hiperconsumo, porque pienso que el problema no está en que si consumimos o no consumimos ciertos grupos de alimentos, sino que hay un consumo excesivo, unas dinámicas sociales excesivas, salvajes, que atentan contra el planeta y contra la naturaleza. Entonces pienso que va más por ese lado, por el lado del hiperconsumo. Hay unos datos muy valiosos que son los datos de pérdidas y desperdicios de alimentos, que invito también a que se revisen, porque esos datos de pérdidas y desperdicios de alimentos, primero me impactan el acceso a la disponibilidad del consumo de alimentos en las personas, pero también me impactan lo que es todo el impacto ambiental, valga la redundancia, de tener alimentos o productos orgánicos descomponiéndose en la basura. Y por último, frente a la pregunta que hacía Cristian Peñuela, yo pienso que el confinamiento, o sea, es que es muy difícil uno decir que ¿qué puntualmente saco de esto? La cuarentena se va a acabar ahorita el 27-28 de abril y vamos a volver a las lógicas de hiperconsumo. Entonces yo pienso que la cuarentena, más que resolvernos cosas en la inmediatez, sí es una oportunidad para la reflexión. Es una oportunidad para que tanto gobiernos, tanto ciudadanos, reflexionemos sobre nuestro impacto ambiental como sociedad y sobre esas lógicas en términos alimentarios. Este tema de las banderas rojas realmente me tiene impactado de cómo empezó en la costa colombiana y se ha venido desarrollando por todo el país porque la gente no tiene que comer. Entonces sí es una oportunidad para reflexionar y para replantearnos los temas de abastecimiento, los temas de dependencia alimentaria. Pienso que va un poco por ese lado, ¿listo? Muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a abrir una nueva ronda de intervenciones. Vamos con el chat. Ana María Villa dice que la industria de la carne es una de las razones de la desigualdad alimentaria. Elizabeth Baloyes dice que desde los años 90, con la apertura económica, hemos perdido la autosuficiencia de cereales y leguminosas y ha aumentado nuestra dependencia de acuerdo a la HBA. Ana María Villa. Básicamente, para suplir un mercado mayoritariamente en las ciudades. Recuerda, esto respondiendo al comentario de Elizabeth, si cambiamos nuestra lógica de consumo en las carnes y productos animales, la balanza se puede invertir y se puede apoyar de manera factual a los y las productoras de alimentos. Elizabeth Baloyes, el grano que entra, en especial maíz duro y en alto porcentaje, va para alimentos para uso pecuario. Michelle Alonso, ahora que lo mencionas, Julián, me parece muy importante que también se hable sobre la corrupción existente en la compra de los alimentos, lo que está saliendo a la luz pública de compras de alimentos con precios altísimos. Sebastián Gil, ¿existen escenarios de organización de ciudadanos o consumidores urbanos que estén articulados o potencialmente se articulen con los movimientos ya existentes de pequeños productores? Valerín López, dejar de comer carne no es garantía mayor, puede disminuir el impacto ambiental, pero ya hay quienes han medido las emisiones de los sembrados de soya, maíz, almendras, trigo para consumo humano, no animal.
emisiones iguales o mayores a la minería, petróleo y carbón, hablando de monocultivos a gran escala, además la huella de carbono del transporte a nivel continental de estos vegetales, entre otras cosas. Ser vegetariano no es garantía mayor, hay otras cosas que influyen. Bien, abrimos entonces una nueva ronda de intervenciones. Yo les pido que nuevamente vayan teniendo en cuenta, Paola, Julián y Daniel, las intervenciones que hay en el chat para que pues, se pronuncien una última vez. Una última ronda de intervenciones. ¿Alguien pide la palabra? Bien. A Iván Andrés Ramírez. Yo tengo una observación. ¿Quién? Yo, Paola. Y Paola. es que, pues, a propósito de esta discusión de si dejar de comer carne puede ser una garantía, pues, para disminuir el impacto ambiental, pero también para, bueno, como a propósito de esto, creo que es fundamental no solamente disminuir el consumo animal, que además el aumento de la demanda de este tipo de productos genera una presión significativa sobre los suelos o las áreas cultivables disponibles en el mundo y en el país, sino creo que también es fundamental disminuir que además están presentes de manera significativa en los alimentos o en la oferta que tiene el Estado en estos programas de PAE, ICBF, los alimentos que llegan también a cárceles y a hospitales. Y disminuir el consumo de comestibles ultraprocesados implica aumentar el consumo de alimentos que no están procesados o que están medianamente procesados, que además tienen una garantía mucho mejor que estos comestibles. Entonces creo que también pasa por esa discusión en la medida en que también permite o fortalece estas lógicas de comercialización mucho más locales y por supuesto la oferta o nos acerca, digamos, a la oferta de productos de las economías campesinas y comunitarias. Ese sería como un aporte muy puntual que haría a esa discusión de si comer carne, etcétera, etcétera. Bueno, un par de anotaciones más. Iván Andrés Ramírez, ¿qué opinan en relación a la problemática que se viene en términos humanos y productivos cuando los casos de COVID salgan de las ciudades y se desarrollen casos en el campo? Teniendo en cuenta que estamos planteando como medidas de contingencia la crisis, procesos de articulación y fortalecimiento de pequeños y medianos productores, los cuales son en su mayoría viejos y sin acceso a servicios de salud y asistencia. Listo, entonces va primero Carlos Suescún y luego va profe Lu. Bueno, buenas noches. Me disculpo por haberme conectado un poco tarde a la discusión, me perdí gran parte del debate y de oír a los compañeros, pero bueno, contribuir con algunas inquietudes que se han generado especialmente en el chat, en las últimas preguntas, en relación con el cambio del perfil agropecuario que sufrió el país con la apertura económica. Es en efecto algo palpable. Colombia pasó de ser un país realmente que tenía una agricultura relativamente diversificada a especializarse en cultivos perennes o permanentes, principalmente en commodities para satisfacer demanda internacional en áreas que realmente no somos competitivos, como el caso del biodiesel o parecidos, o la caña de azúcar. Y así descuidamos, pues Colombia era un país que producía trigo, cebada y otros cereales y leguminosas que hacen parte de la dieta, tanto para alimentar cerdos y otros animales que sirven de dieta de proteína animal, como para alimentar directamente pues, al ser humano a través de harinas, ¿no? Esto yo creo que pues hay que retomarlo y que el Estado pues definitivamente diseñe una política en la cual trascendamos del concepto de seguridad alimentaria a uno de soberanía
que es una exigencia que han hecho realmente de manera reiterada desde hace muchos años, décadas realmente, organizaciones de todo tipo en el campo e inclusive en las ciudades, porque lo que queda claro es que bajo el modelo económico que tenemos en nuestro país, con un dólar que está a más de 4.000, pues ningún país realmente dependiente o periférico, como es el caso de Colombia, va a tener seguridad alimentaria. Esa idea de seguridad alimentaria nos la vendían y fue muy, digámoslo así, bien argumentada por los gobiernos de turno hace unos 10 años atrás, cuando teníamos un barril de petróleo que rondaba los $100 y podíamos sentirnos como un país rico que podía comprar alimentos para cualquier país en el mundo. Hoy en día realmente pues eso hay que replantearlo y es la oportunidad para reclamar todo aquello que se ha perdido, entre ello no solamente de pensar en un perfil agropecuario más diversificado, sino también una institucionalidad que se perdió con las reformas estructurales. Hablo, por ejemplo, del caso del IDEMA, que era el Instituto para la Comercialización y Almacenamiento de Alimentos en Colombia, principalmente, de pequeños y medianos productores, que servía como un mecanismo de estabilización de precios, pero por problemas de corrupción y de mal manejo, pues se vino a la quiebra, pero que era una salida para acopiar la producción de campesinos y medianos productores y satisfacer la demanda interna de alimentos. Entonces, yo veo que en las propuestas que el gobierno está dando hoy en Colombia, le está dejando esa tarea a una entidad que se creó con la crisis invernal del 2011, que es la Agencia del Riesgo, y también al Ministerio de Transporte, pero en realidad esto merece que tenga una institucionalidad bien definida y eso ya tiene un antecedente en Colombia que bien se podría pensar en revivir, no en revivir un muerto que como tal, sino revivir una idea y una idea en la cual el Estado intervenga en estas fases de comercialización y de captura, digámoslo así, de la producción interna. Bien, profe Lu tiene la palabra. Gracias. Yo tengo, bueno, esta pregunta va para los tres, creo, y es, no sé si estarán enterados que, pues en efecto, en todos los países se están haciendo la misma pregunta sobre cómo enfrentar la crisis agroalimentaria en el mundo. Y, por ejemplo, en países en donde están sufriendo ahorita las mayores consecuencias del coronavirus, como por ejemplo España, han tomado decisiones o se han decretado para las empresas que se dedican o para los sectores que se dedican al campo, por ejemplo, un decreto que salió hace poco en donde los jóvenes migrantes pueden ser contratados para empezar a trabajar en el campo. Esa propuesta ya está empezando a rondar, digamos, dentro de los sectores que manejan la misma actividad aquí en Colombia. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia eso. El hecho de que nos estemos preguntando en este momento cómo solucionar la crisis agroalimentaria, ¿cómo implicaría, digamos, que se le dé soluciones a la crisis de alimentos, pero que también aumente, digamos, la expansión del virus por toda Colombia? Y además de eso, pues también es necesario entender pues que hay como una vulnerabilidad, ¿sí? Porque si se llegase a hacer un decreto medianamente parecido en el país, pues una vez que finalicen, digamos, esas contrataciones temporales de los jóvenes y en este caso migrantes, que también es un problema muy grande en Colombia, ¿no? Y que también llevaría pues a una discusión larguísima, pues digamos que el campo y toda esta discusión que se está dando el día de hoy volvería de nuevo a su lugar como de exclusión social y de, bueno, pues de dependencia del movimiento del capital y demás. Entonces mi pregunta es, ¿qué opinión les trae esa posible situación frente a enfrentar esa crisis agroalimentaria? Bien, listo, muchísimas gracias. Vamos entonces con la última intervención de los ponentes para ir cerrando el espacio. Nos quedan más o menos 15 minutos. Entonces les pido que sea una intervención concreta, por favor. Paola. Bueno, frente a la pregunta de Iván de qué medidas podemos implementar si el coronavirus llega a el campo, las áreas rurales, creo que es importante, yo lo he mencionado en mi intervención, medidas de bioseguridad para los productores y productoras, no solamente en las cadenas de intercambio y comercialización, sino también en los ejercicios productivos, y eso implica garantizarles
pues condiciones sanitarias básicas, incluido un mínimo vital de agua. También creo que es fundamental tener en cuenta a las poblaciones étnicas. En este caso, ya hay 4 casos confirmados. Estos 4 casos están presentándose en áreas de frontera. Es decir, yo creo que es fundamental en este momento, y ya que Daniel lo mencionaba en su intervención, mencionaba la población Nucac, que está cerca de la frontera también con Venezuela, pues es fundamental atender a estas poblaciones porque también están en contacto con estos otros países, están en contacto también con población migrante y no existen medidas para atenderlas, además considerando las particularidades culturales de este tipo de población. Entonces creo que es fundamental implementar insisto, bioseguridad, mínimo vital de agua y atención a población indígena en área de frontera. Y frente a la intervención sobre qué medidas implementar para fortalecer como la producción campesina, los ciclos o los esquemas de comercialización que favorezcan las instancias locales y este tipo de economía. Creo que hay una serie de espacios que se perdieron y que el Estado perdió también con la apertura económica, pero creo que también hay una serie de propuestas que se han venido ganando, y lo digo a propósito también del acuerdo de paz y de la reforma rural integral. No nos tenemos que inventar nada. Ya de alguna manera las soluciones, las alternativas están puestas allí, están además, hacen parte del marco normativo colombiano y creo que pueden implementarse, y ahí entran los planes nacionales para la reforma rural integral, que no solamente fortalecen la producción local, campesina, etcétera, sino que también construyen o proponen una serie de mecanismos para fortalecer la transformación, la comercialización, incluso para flexibilizar muchas de estas medidas sanitarias que se vuelven como barreras como de acceso al mercado por parte de esta población. Creo que es fundamental volver a estas herramientas de la reforma rural integral, que en el marco de un contexto de emergencia como este, de coronavirus, que puede ser también una oportunidad, pues es el momento para implementarlas. Sería eso. Muchas gracias, Paola. Javier, por favor. Julián, perdón. Julián. Sí. Bueno, sobre esa última pregunta que hacía Iván, yo quisiera como traer a colación algo que se decía también en los titulares en estos días, y es que definitivamente algo que tiene que cambiar o que tiene que morir con esta pandemia es la Ley 100 de 1993, porque precisamente frente a la protección del campesinado, pues la Ley 100 es absolutamente negligente, por decirlo poco, ¿no? Recordemos que con la Ley 100, pues el régimen subsidiado, que es el que cobija la mayor parte de la población rural, se pensaba como un régimen de transición que se iba a eliminar cuando se dieran pues todos los procesos de formalización del trabajo, pues que realmente se han convertido en procesos de precarización del trabajo. De manera que el régimen subsidiado se terminó convirtiendo en un régimen estable, en un régimen permanente, pero también en un régimen absolutamente incapaz de proteger a la población rural, ni qué decir de otros tipos de protección, como la protección a la vejez, que en este momento pues también es incapaz. Pues esa cifra que daba Paola ahora de los 80.000 pesos para un adulto mayor, pues es una cosa vergonzosa. Y pues en el mismo sentido los riesgos laborales, ¿no? Entonces, creo que precisamente esa pregunta sobre la protección al campesino y a la población rural en general nos habla de un problema estructural de fondo, y es que Colombia pues no le ha entregado la ciudadanía a la población rural. Que comenzar a medirla a través de un censo es apenas el primer paso de un proceso y una deuda histórica que buscaba saldarse a través de los acuerdos de paz, pero que digamos hemos lastimosamente visto postergada.
Y lo otro que iba a decir está en relación pues, con algo que decía alguien aquí en el chat, y es que otra parte de las importaciones relacionadas con el sector agropecuario está muy relacionada con insumos agropecuarios e insumos veterinarios también para la producción, que eso es otro síntoma de la crisis estructural del sistema que tenemos hoy en día, ¿no? Y es cómo tenemos una producción alimentaria que depende de importaciones para su funcionamiento, ¿no? Y eso se explica por el tipo de agricultura que tenemos, un tipo de agricultura todavía muy anclada en la revolución verde. El tránsito hacia otro sistema agroalimentario implica también cambiar nuestras formas, digamos, de agricultura, nuestras técnicas de agricultura hacia agriculturas más sustentables, que en el argot común se conocen como agriculturas orgánicas, pero que en realidad pues son un complejo de prácticas y de conocimientos muy diversos. Y esto se relaciona también pues finalmente con lo que hemos dicho anteriormente, y es que esa agricultura orgánica o esa agricultura sustentable debe llegar a todos los consumidores, ¿no? Esa posibilidad de comer bien, de comer sano, es sobre todo un acto político. Creo que eso tiene que ver precisamente con una sociedad mucho más equitativa, en la que el alimento sano, saludable, que provea todos los nutrientes necesarios, pues no debe ser una cosa elitista, ¿no? No debe ser exclusivo pues de una capa de la población con capacidad de pago, ¿no? Si hoy esa agricultura orgánica es tan lejana a muchos sectores, es precisamente por todas las trabas que impone el sistema agroalimentario, dentro de los cuales, por ejemplo, podemos contar la existencia de sistemas de garantía muy costosos que impiden que esa participación, que esa producción orgánica, por ejemplo, llegue a la mayor parte de consumidores, ¿no? Y los circuitos de comercialización buscan en buena medida eso, ¿no? Acercar esas prácticas sustentables, ¿no? a los consumidores, ¿no? No solamente eliminar los intermediarios, cosa que me parece que no es real, es decir, no hay que eliminar los intermediarios, hay que darles el lugar que les corresponde. Nosotros hemos sobrevalorado los intermediarios, pero no, estos circuitos cortos de comercialización pues no solamente buscan acercar al productor y al consumidor, sino que son una experiencia muy interesante también en la construcción de tejido social, en la preservación y transmisión de conocimientos, en el fortalecimiento de organizaciones, en la equidad de género. También son muy importantes, por ejemplo, en el uso del espacio público, porque un problema que tienen estos mercados, ferias, es precisamente cómo el espacio público ya no es público, ¿no? Ha sido privatizado pues por unos intereses particulares, y estos mercados pues se ven excluidos de lo que otrora eran las plazas de mercado, ¿no? Entonces creo que estos son puntos apenas para esa transformación del sistema que necesitamos a futuro. Julián, mil gracias, hermano. Daniel, porfa, cierra con una intervención. Gracias, Sergio. Bueno, quería tocar básicamente un poco las preguntas que se han hecho. Yo pienso que el manejo rural que se le da al COVID-19 pues tiene que ser mediado a partir de lo que se está mediando aquí en lo urbano. O sea, hace falta un manejo mucho más estricto sobre la cuarentena. O sea, lo que está haciendo el gobierno nacional es irresponsable en la medida de pensar levantar la cuarentena priorizando lógicas de acumulación por encima de la vida. No podemos seguir con esa lógica así, porque es que el virus no lo conocemos, y hasta no conocerlo, la única forma de afrontarlo es la lógica de cuidarnos en la transmisión. Entonces pienso que
para que este virus no llegue a nuestro sector rural y afecte la comida que llega a nuestra mesa, lo primero es ser un poco más estrictos con estas medidas de cuarentena. Lo segundo, decir que claramente, como lo mencionaban por ahí, los discursos agropecuarios en ministerio y en gobierno nacional históricamente en Colombia y más recientemente han girado pues por medio de la agroexportación, ¿no? Entonces ya mencionaban aquella revolución verde que nos impulsó a cultivar café. Ahora estamos en las lógicas de la palma, ahora estamos en las lógicas de la caña de azúcar de tipo exportación para biocombustibles. Entonces, esas lógicas agropecuarias no nos sirven y no nos funcionan porque no contribuyen a la situación nutricional del país. De nada nos sirve ampliar recursos e insumos para la producción agropecuaria si la producción agropecuaria va a ser de ese tipo. Por ahí preguntaban el tema de que si hay consumidores organizados. Yo creo que sí los hay. Si hay un conjunto de consumidores organizados. A mí me gusta mucho esta red Papás, que cuestiona un poco lo de los alimentos industrializados en los niños, pero sí pienso que hace falta unir muchos más brazos, construir mucho más tejido social alrededor del tema. Decir que yo pienso que, a diferencia de otras intervenciones, yo pienso que no es una crisis de alimentos lo que hay es en efecto una respuesta afirmativa frente a una crisis de las lógicas del capital, de las lógicas del consumo, de las lógicas de la acumulación, que claramente se traducen en hambre y en inseguridad alimentaria. Esa sí es una crisis, y una crisis que adoptamos como sociedad. Pienso que yo siempre he sido un defensor de los discursos alternativos a la seguridad alimentaria y al derecho humano a la alimentación. Yo pienso y apoyo las ideas locales frente a términos como autonomía, como justicia, como soberanía alimentaria, pero recordar que la soberanía alimentaria también defiende el tema de soberanía nacional y las lógicas de estados-nación modernos. Entonces, eso también es cuestionable y también tenemos que repensárnoslo. Por ahí también quería decir, cosa que no se ha comentado, muy importante el tema de que es urgente una atención a la población venezolana. El trato que le ha dado Claudia López a la población venezolana ha sido terrible, gravísimo, ¿sí? A pesar de todo, siguen siendo seres humanos que padecen hambre en nuestras calles, y el trato que ha dado el gobierno nacional y esa inversión que han salido a sacar pecho frente a la población venezolana no es clara y no se nota. Entonces, pienso que las intervenciones van más por ese lado, por lógicas de crisis, pero no de alimentaria, sino crisis del capital, porque como nos dimos cuenta, hay gran cantidad de comida en el país, hay disponibilidad de alimentos, el problema es acceder a ellos, manejo irresponsable de la cuarentena por parte del gobierno nacional, falta mayor construcción de tejido social frente a las lógicas de consumo y producción de alimentos. Y pues nada, muchas gracias, agradecerles a todos. Me da mucho gusto escuchar aquí a profesores como el profe Carlos Escún. Yo fui alumno de él en su clase de estructura y problema agrario. Compañeros, colegas nutricionistas y colegas de otras áreas en políticas públicas que están al tanto del tema, y muchas gracias también a ti, Sergio, y a todos los impulsadores de este espacio. Bueno, muchísimas gracias a Paola, Julián y a Daniel por sus intervenciones. Muchísimas gracias por las intervenciones del público. Nosotros hemos planteado este espacio con el objetivo de que fuera una posible caja de resonancia para que se puedan esta discusión que se dé aquí pueda ser la semilla que permita ir reproduciendo discusiones mucho más ricas en otros espacios. Señalar que, entre otras cosas, hay un llamado importante frente a la estructura de oportunidad política que podemos entender, digamos, desde los movimientos sociales, y que en Colombia, si lo comparamos con otros países de la región, como Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia, las asociaciones entre consumidores o el acercamiento entre consumidores y productores avanza, pero aún, digamos, estamos ciertamente rezagados. Muchísimas gracias por haber participado en el espacio. Esperamos poder proponer un nuevo espacio como este próximamente, y les deseo un muy buen resto de semana. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, chao.